Y qué bueno establecer lo que veíamos un poco la semana pasada, ahí en ese mismo capítulo, cuando el apóstol en el verso 11 le escribe a la iglesia en Efesios, cuando usted mira ese lugar, cuando usted tenga la oportunidad y logre ir y conocer la ciudad de Efesios o lo que queda de la ciudad de Efesios, las ruinas, usted se da cuenta cómo aquella ciudad era imponente, cómo aquella ciudad era un referente a todo lo que era esa región, lo que hoy es conocido como Turquía, cómo esa ciudad era totalmente influida por la idolatría, por la adoración a dioses. Incluso cerca de la ciudad, a unos 20 minutos más o menos de Efesios, de este Efesios del que estamos hablando en la Biblia, se encuentra una de las séptimas maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa. Es una de las llamadas, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa. Es una ciudad que incluso hoy la operación de esas huestes es fuerte. Como les dije, tuve la oportunidad de estar ahí y hay algo que se llama la experiencia de Efesios, se llama así, y es un museo que le pone la ciudad a usted en tercera dimensión. Es un salón como este, pero lo ubican a usted desde el comienzo de aquella gran ciudad, la cual dicen que la empezó Diana. No me quiero meter en líos con nadie, pero esa Diana era la gran diosa Diana de los Efesios. La reina, así le decían, la reina, la que adora a todo el mundo. Pero bueno, eso lo daré en otra enseñanza. Y no me quiero meter en líos. Santa María, líbranos. El que entendió, entendió. Y usted llega y se encuentra con esa ciudad, esa experiencia, y empiezan a mostrarle la ciudad y la adoración que tenían a ella, a Artemisa. Y de repente dicen, que fue lo que cautivó mi atención, que a pesar de toda la idolatría que había en aquel lugar, hace 2000 años vino un hombre con un mensaje poderoso. Y dicen ahí que la quiso tumbar. Y ese que vino con el mensaje poderoso, ¿quién era? Pablo, trayendo el evangelio de Jesucristo, trayendo el conocimiento de Dios, porque donde viene el conocimiento de Dios viene la verdad, y cuando viene la verdad viene la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Toca conocer la verdad. Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? Sin saber que delante de él estaba la verdad. Jesucristo es la verdad, Él es la verdad. Amén. Así es que usted se encuentra ahí en ese lugar y miran cómo el mensaje de Dios tumbó todas esas ideas, todo ese conocimiento que tenían, y ahora trajo el conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué traigo esto? Porque la lucha es grande. La lucha contra las tinieblas no es suave. Las luchas contra el mal son fuertes. Todos los que estamos acá tenemos una lucha. Hay un mal en nosotros que constantemente tenemos que luchar, constantemente tenemos que venir, buscar a Dios y pedirle que nos fortalezca para vencer ese mal que está en nosotros.
Amén. Que hay algo en nosotros que constantemente nos lleva hacia el mal, nos lleva hacia buscar las cosas del mal. Por eso el verso 12 de esa misma carta a los Efesios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Antes de decirle eso, por eso le quise decir que usted se ubicara donde estaba Pablo. Mire ese lugar donde estaba. Todo estaba volcado a esa idolatría, todo estaba volcado hacia esas huestes que había en aquel lugar. Y viene y le dice en el verso 13: por tanto, mire eso, qué bueno reconocer que aunque tenemos una lucha, tenemos un por tanto. O sea, tenemos cómo. Hay una manera. Hay una forma. Y es lo que le dice ahí, dice: por tanto, debido a esa lucha, debido a lo que sucede, porque mire que la lucha no la ubicó aquí en la tierra, sino con huestes espirituales. La ubicó con cosas espirituales. ¿Y cómo pelea usted algo espiritual? ¿Cómo? Alguien dijo una vez: ojalá el diablo saliera con tenedor y cola. Ojalá el diablo apareciera así y oliendo a azufre. Uno saldría corriendo. Pero no, él no aparece así. Él es más sutil, ¿verdad? Pero miren, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Me gustó esta palabra, para que podáis, ¿qué? Resistir. O sea que me dice: vístase de la armadura para que pueda, ¿qué? Resistir. Yo pensé que me iba a decir: póngase la armadura para que peleemos, ¿verdad? Porque si no hubiera dicho: póngase en los guantes de boxeo. Pero nos dice: por tanto, vestidos de ¿qué? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Me gustó esta palabra, resistir, porque es que no se trata de nosotros pelear. ¿Me entienden? A ver, yo sé que a ustedes les gusta, no chismosos, sino bien informados, que es diferente. Pero, ¿quieren ver una pelea con el diablo? ¿Quieren verla? Vamos a Santiago. A Judas. Ahí hay una pelea con el diablo. ¿La tienen? Santiago, Judas, perdón. Judas. Miremos el verso 9. ¿Qué dice? Ahí está el viejo Michael. ¿Qué dice? Leámosla todos juntos. Pero, ¿cuándo qué? Oh, tremenda pelea. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿qué dijo?
El Señor te reprenda. ¿Y quién? Vea, eso está, ángeles, arcángeles y querubines. Ese también es un orden espiritual. Ángeles, arcángeles y querubines y serafines. ¿Sí? Ángeles, arcángeles y serafines. En el rango menor están los ángeles. En el primero. Y luego empiezan a subir. O sea que esto no era cualquiera, sino que era un ¿qué? Arcángel. Que estaba ¿qué? Disputando, estaba luchando. ¿Por qué estaban peleando? Por el cuerpo de Moisés. ¿Usted se ha preguntado por qué estaban peleando por ese cuerpo? Ah, eso sí escucha. Porque donde no se lo quiten, allá lo tuvieran en Jerusalén momificado a don Moisés. Como en Egipto tienen a los faraones, así estuviera Moisés allá y adorando eso. Y el Señor dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Amén. Así es que cuando Moisés allá en el monte Nebo se desaparece, porque ahí fue donde Moisés vio la tierra prometida y se desapareció, Dios fue el que le dijo a Josué, Josué, váyase ya porque se murió Moisés. Pero nadie supo dónde estuvo, pero el diablo sí quería ese cuerpo. El diablo no puede dar vida a nadie ni nada. El único que da vida es el Señor Jesucristo. Quería tomar ese cuerpo, entregárselo a los israelitas para que lo adoraran y lo hicieran santo, como hacen con algunos cuerpos alguna gente, y ponerlo en ese lugar para ellos. Pero Dios dijo, no, pero no puedo mandar un ángel, no puedo mandar a cualquiera, necesito mandar un arcángel para que dispute contra él. ¿Y por qué le leo esto, hermano? Porque los que hemos pasado circunstancias, situaciones, entendemos que esas peleas, esas circunstancias, esas situaciones es algo espiritual que se tiene que manejar espiritualmente. Es algo que requiere un mover del espíritu. Es algo que requiere algo espiritual para que el Espíritu de Dios. Ahora imagínese, si él estaba contendiendo, no pudo referir juicio de maldición contra él. No puedo decir, el diablo es cochino, Betty. Él no dijo eso. El diablo es puerco. No. Él entendía que ese diablo con el cual estaba contendiendo era alguien fuerte. ¿Y cuál fue la palabra? Oiga, hermano, uno debería tomar nota de eso. Cuando usted sienta algo espiritual en su casa, usted tiene que decir que el Señor te reprenda. Hermano, eso hay que apuntarlo. Eso hay que tenerlo aquí grabado. Que el Señor te reprenda. Cuando las circunstancias o las situaciones en su casa se empiecen a poner duras, cuando ese esposo, ese osito cariñosito llegue más bravo, ¿qué decirle? A él no, a lo que está en él. Ya estaban contentas armando la pelea ahí ustedes, ¿cierto? Y no después del bolinillo, no, antes. Hermanos, vean. Ay, ella está ahí. Bueno, yo sé, en la sala, está bien. Toca dormir en la sala hoy. Vean, esto me ha pasado a mí. Normalmente pasa en la noche, muy noche, que ella se ha levantado, ha señalado la puerta y empieza a reprender en la noche. Ella se levanta dormida, pero ella se levanta y dice: hay poder en Jesús. Y yo me quedo mirando y lo miro, y ella está dormida, pero ella como que se sienta en la cama y empieza a reprender. La primera vez dije: ¿qué se estará soñando? Pero luego entendí que era espiritual, que le están dando.
Pero eso ha pasado. Y cuando eso sucede, yo me levanto y digo, bueno, Señor, usted algo quiere que oremos por algo aquí. ¿Es que usted cree que es casualidad que en un hogar cristiano empiece tanta peleita, tanta discusión por mini cositas? Y el uno más bravo que el otro, y la otra más brava que el otro. ¿Usted cree que eso qué es? Hay una guerra. Hay una guerra. Y claro, lloramos y todo. Y al otro le digo, mi amor, ¿te acuerdas anoche? Y ella, ¿qué? ¿Qué pasó? Ni cuenta se da. Ni cuenta. Y claro, a mí eso me deja pensativo. Porque el enemigo quiere entrar. El enemigo está mirando. Y yo no puedo, escúchenme, hermanos, nosotros no podemos sentarnos a la puerta a esperar a ver por dónde es que va a atacar. No podemos, porque no lo vamos a ver de esa manera. Nosotros tenemos es que resistirlo y estar ahí y orar y pedirle al Señor que guarde, que cuide constantemente a nuestros hijos. Estar ahí y ese resistir me gustó, porque es que hay momentos en que usted no quiere, ¿cierto? Hay momentos en que uno no se siente, pero de eso se trata esto, de eso se trata esta guerra. De eso se trata esta lucha, de que aunque no queramos, hay que soportar, hay que seguir, hay que continuar, hay que glorificar a Dios en todas las cosas. Amén. Hay que resistir, porque es que dice en el capítulo 6 que estábamos leyendo, ahí dice, mire lo que lo pone de una manera clara el apóstol, diciendo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿qué? En el día malo. ¿Sabe cuál es el día malo? El día malo no habla de 24 horas de un día. El día malo significa esos momentos de nuestra bajeza espiritual. Esos momentos en que espiritualmente miramos una baja. Que todos pasamos por ahí, ¿o no? A lo mejor hay alguien en el día malo hoy. Aquí está el Señor Jesucristo. A lo mejor alguien hoy se encuentra con su nivel espiritual que ha bajado. Hoy estás en el día malo. Aquí está el Señor Jesucristo. Y si estás acá, déjame decirte, es porque estás resistiendo. Sigue, no te rindas. No te rindas. Sigue, porque escucha esto y por favor, sal con esto claro en tu oído. Dios será amplio en perdonar, pero el Señor no tendrá el diablo no tendrá misericordia de ti para aplastarte. Nuestro Dios es amplio y misericordioso para perdonar, pero el enemigo no. Él no va a ser misericordioso. Él sí puede atacarte con todo, lo va a hacer. Y mire lo que nos dice el Señor. Sabe que me puse en una mente como que no hubiera leído eso. Y cuando me empieza a hablar de vestidos de la guerra y todo, como les dije hace 8 días, a mí me gustaba la pelea. Y dije, a ver a qué hora nos damos de a golpes con el enemigo. Pero en ningún momento nos manda a pelear con él, sino que nos manda a resistir. Eso es mejor. Señor, mira, es que el diablo me está mandando esto aquí, me está mandando esto ahí. El Señor no me dice vaya pelee, no, me dice resiste, aguanta,
Es que la situación se está poniendo difícil, dura, la economía, esto, lo otro. Resiste, que ese es el día malo, pero lo vas a vencer porque yo estoy contigo. Lo vas a lograr porque yo estoy contigo. No lo vas a lograr por ti, porque por nosotros no lo vamos a lograr. Pero por Él sí, con Él sí. Y más cuando usted está buscando del Señor de verdad. Cuando usted anda todo tibiongo, el diablo dice: no me lo asusten, déjenlo tranquilo, que ese ni es de allá ni de acá, como la India María. Que ese ni es de allá ni de acá. Pero cuando usted un día se levanta y dice: hoy se va a glorificar el Señor en mi vida, hoy lo voy a buscar como nunca, empieza el enemigo con todo ese armamento. Vamos a ver cuánto te dura. Pero resiste. Por eso Él comienza diciendo que hay que fortalecernos, pero en el poder de sus fuerzas. Pilato le dice a Jesús: si eres rey, ¿dónde están los de tu reino? ¿Cierto? ¿Dónde están pues los que van a salir por ti? Porque ninguno había salido por él. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Usted qué cree? ¿Que yo no clamaría? ¿Y qué mandaría? ¿Legiones de ángeles? Si nomás uno, casi acaba la ciudad. ¿Se acuerda cuando lo vio David? Él enviaría legiones. Pero el Señor dijo: no, es que tengo que enseñarle a mis hijos cómo es que se resiste. ¿Cómo es que se resiste? Al dolor, al ataque, a todas esas cosas. Caminando con esa cruz. Al Calvario, sufriendo. Y sabe, con una sola palabra eso se hubiera acabado en un segundo. Pero no. Él dijo: les voy a enseñar a resistir hasta la muerte. ¿Y sabe qué es lo que prueba no, tienta el diablo? Nuestra resistencia. ¿No ha notado eso? A ver qué tanto aguantas. A ver hasta dónde. Y a lo mejor usted un día, 2 días, 3 días. Resiste. Tú puedes. Y luego viene y nos dice: habiendo estado y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el verso 14 nos sigue dando el consejo y dice: estad es presente. Estad pues firmes ahí en pie, firmes ante lo que sea. Ay, es que una llamadita, firmes. Una probadita, no, firmes. Hay una cervecita ahora que viene el frío, firmes. Amén. Y si ya borré ese WhatsApp, no lo vuelva a poner ahí. De esa filistea. Firmes. Si usted se apartó de algo y eso quiere venir otra vez, estad firmes. Si usted se puso una decisión hacia Dios, hacia buscar de Dios, hacia las cosas de Dios, firmes. El diablo va a traer pensamientos, ideas, cosas, imágenes.
Todo eso va a salir ahí para que usted se desanime, para que usted deje esa firmeza, para que usted su pie tropiece en piedra, como le dijo el diablo al Señor, a sus ángeles, citándole el Salmo. No, firmes, para estar firmes. Estad pues firmes. Y ahí empieza a vestirlo con la armadura. No sé si podemos ver la imagen. Y mire cómo comienza con lo primero. ¿Cuál es la verdad? El primero, ceñíos vuestros lomos. ¿Con qué? Con la verdad. Ceñíos los lomos con la verdad. Mire, el de la esquina acá, ese es el cinturón de la verdad. Cuando decían ceñir los lomos era ponerse la correa. Esa que está ahí era el tipo de correa romana, era de cuero larga para proteger sus partes inferiores del soldado. Pero él le dice, vestíos. El apóstol imagina que el soldado romano, aquel hombre de batallas, de victoria, aquellos que comandaban, está ahí, y él lo empieza a asimilar con nosotros y dice, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Hermano, la verdad tiene que estar en nosotros, la verdad tiene que ser nuestra. Tenemos la verdad en la doctrina de la palabra de Dios. Tenemos la verdad en Jesucristo. Con eso es que nosotros tenemos que venirnos en la verdad. Acuérdese que el diablo es ¿qué? Mentiroso. Padre, imagínese. ¿Cierto? Nosotros no. Nosotros estamos en la verdad. Y hay una mentira que el diablo le gusta ponerle a los hijos de Dios. ¿Saben cuál es? Dios ya no te quiere. Ya no mereces. Es que Dios, ¿qué se va a fijar en mí? Pues sí, se fija en ti. Es que Dios sí se fija. Si no se fijara en ti, no estuvieras aquí hoy. Pero hay que ceñirse, hay que ponerse eso con la verdad. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, le dice, no se engañen. O sea, cuando dice no se engañen, es vístanse de la verdad, no se engañen. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará o eso segará. Usted no puede andar diciendo que es cristiano y obrando mal. La verdad no está en ti. ¿Verdad? Siempre me ha gustado la historia de Sansón. Sansón fue un hombre un juez que Dios puso para derrotar los filisteos, para vencerlos. Dice, ¿no? Que con la quijada de un burro mató ¿cuántos? 1000. Y otro dice, ¿qué hubiera hecho con el burro entero? Hubiera matado más. Pero Sansón siempre hizo lo contrario a Dios. ¿Cierto que sí? Y Dalila, que es tipo del diablo, empezó a buscarle a lo que hace el diablo. Empezó a buscar cuál era el secreto de la fuerza de él. Porque ahí es donde el diablo busca. Y claro, Sansón le dice una vez, le dice 2 veces. Y mire cómo es
tan sutil el enemigo. Samson siempre se dio cuenta que cuando le decía a Dalila algo, los filisteos lo atacaban de lo que ella le decía. ¿Cierto? Y el diablo es tan astuto que Sansón no se dio cuenta de eso. Porque es que uno enamorado hasta se casa y deja de vivir bueno en la casa. Hay algunas diciendo amén allá en silencio. Uno, no digamos enamorado, sin fuerzas espirituales vence fácil. Sin el poder de las fuerzas de Dios, usted se vence fácil. Sansón se vendió fácil y le entregó hasta que Dalila lo asomó de tanta manera que él le entregó y le dijo: si me cortan el cabello. Se le olvidó de las otras. ¿Fueron 6, 7 veces? ¿Cuántas? 3, 4 veces. Hasta que dice que ella lo envolvió, lo engañó de tal manera. Ay, es que el diablo a veces nos abraza y nos da besitos y venga. ¿No? Eso hace, ¿eh? Y ay, eso no pasa nada. Nadie te ve en esa computadora, nadie te ve. Ese texto con esa casada, nadie te ve. Dios sí nos ve. Y el diablo también. Y cuando le rinden, Sansón entrega el secreto, le cortan su cabello y ahora sí, dice que se volvió como cualquier hombre. Perdió sus fuerzas. Y lo llevaron y le quitaron sus ojos, acuérdese. ¿Y sabe qué pasó? Lo más triste, que cuando estaban aburridos, ¿saben qué decían? Tráiganos a Sansón. ¿Para qué? Para que nos diviertan. Ese Sansón que en algún momento daba miedo, ahora se volvió el hazmerreír. ¿No les da tristeza eso? ¿Cierto que sí? Y ay, ese es mucho Sansón, pero a veces actuamos así. A veces actuamos así. Y claro, no hay risas, no hay cosas al lado que nos puedan hacer sentir mal, pero espiritualmente esas huestes, esos principados y todo eso, ahí están muertos de risa con nosotros, por no resistir, por no resistir. Y todos vimos el final de Sansón, que honestamente, aunque fue malo, trágico, Dios fue muy misericordioso con él. Porque ese día Sansón mató más filisteos de los que él mató toda su vida. Así dice la Biblia. Por eso es lo que Dios quiere, hermano, amigo, eso es lo que Dios quiere contigo, que resistas. Que resistas. ¿Sabes? Seguro cuando te hicieron la invitación, alguien te dijo que vas a ir a perder el tiempo de esa iglesia. Esa voz fue el diablo. Esa voz fue el diablo. Esas palabras que vienen y te dicen: mira, ¿qué haces yendo a la iglesia domingo a domingo y sigues igual? Ese es el diablo mandándote dardos. Por eso necesitas la verdad. Por eso necesitas ceñirte tus lomos, ponerte ese cinto de la verdad.
Ante todas las cosas, estar en la verdad, ser de la verdad. Señor, ¿cuál es la verdad? Que aunque vengan luchas, vengan situaciones, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Hay un salmo que me gusta porque miren, el Salmo 103, creo que ese se lo debemos saber de memoria. El salmista empieza diciendo: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vuelve y repite: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. Dios es el que tiene beneficios. El diablo tiene maleficios, pero Dios tiene beneficios. Y empieza a decirlos el siguiente verso, que dice: Él es el primero de los beneficios de Dios, quien perdona. Quien perdona. Antes que la sanidad es mejor el perdón. El primer beneficio de Dios, ¿qué es? El perdón. No se olvide. Es que yo he hecho tantas cosas tan malas que Él no me va a perdonar. Mentiroso el diablo. Él sí te va a perdonar, porque Él es clemente y misericordioso, pronto para perdonarnos y lento para qué. Ay, gracias. Contrario a nosotros, ¿cierto? Lentos para perdonar, pero prontos para la ira. Qué bueno que Dios es contrario a nosotros eso. Él sí es lento para la ira, pero pronto para perdonar. El primer beneficio, Él es quien perdona tus iniquidades. El segundo beneficio de Dios, ¿qué? El que sana todas tus dolencias. Todas. ¿Sabe que me gusta que no diga el que sana tus enfermedades, sino dolencias? Porque a veces hay dolencias en el corazón que una medicina no la quita. ¿Cierto? Yo me he encontrado con mujeres que me han dicho: pastor, es que yo prefiero que me deje un ojo morado. Sí. Y no que me diga todo lo que me dice. Porque el ojo morado al otro día se me quita, pero lo que él me dice se me queda en el corazón y es muy difícil borrarlo de ahí. ¿Cierto? Prefiero eso, porque es que él me hiere con sus palabras, ella me hiere con sus palabras. Bueno, aquí está el que sana tus dolencias. Por eso ese cuento de es que no lo puedo perdonar por lo que me dijo. Bueno, eso era antes de Cristo. Ahora con Cristo sí tienes que perdonar. ¿Cierto que sí? Que le dijo gorda ya en 1988, ya tiene que perdonar. Claro. Él es el que sana tus dolencias. Hay dolencias que no se quitan con medicinas. Hay dolencias que solo un abrazo de Dios puede quitar. Hay dolencias. Eso es duro. Porque hay mujeres que se duelen de pronto de algo que le pasó de niñas y todavía se duelen. Él es el que sana tus dolencias. Él puede sanar eso. El siguiente, el que sana todas tus dolencias. El 4, escucha. Al que está en depresión, porque podemos caer en depresión. Pero hay uno que rescata del hoyo. ¿Saben qué eso es la depresión? La depresión, la persona siente que cae en un hoyo profundo que no tiene fin. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Déjeme mezclarlo con lo que estamos leyendo. Él es el que te rescata en el día malo. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos hogares hoy no estuvieran destruidos si Él no nos hubiera rescatado? Él es el que lo hace. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona ¿de qué?
de favores y misericordia. Cuando ese jefe le vio esa cara y dijo, voy a votar a este indocumentado de aquí. Y luego lo volvió a mirar y dijo, no, pobrecito. Y te dejó en ese trabajo, no fuiste tú. Fue el Señor que te coronó de favores. Fue el Señor que ese día te coronó de su misericordia. Usted viendo en la empresa que votan a Raimundo y todo el mundo, y usted todavía está ahí sacando pecho con más trabajo, pero ahí está. Es el Señor coronándote de sus misericordias. ¿Qué más? El que te corona, el de favores y misericordias. Ya el último, el siguiente. El que sacia de bien tu boca. Cuando ya esa boca salen es cosas buenas. Buenas palabras, de bendición, no de maldición. Cuidado con esa boquita. No venga aquí a decir gloria a Dios y en la casa otras cosas con esa boca. Cuidado, lávesela bien con Listerine y que el Señor la limpie. Sí. No, y hay otra cosa, que es que algunos no dicen la palabra, pero dicen una similar. ¿Cierto? No, yo no dije la palabra. No, pero era muy igualita. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Porque la intención no estaba en la palabra, sino en la mente. Así es que no se me huele. Y cuidemos lo que nuestros niños hablan. ¿Cierto? Gracias a Dios tenemos la excusa de, eso lo ven en el televisor. Ojalá sea en el televisor. Y no en la pantalla gigante de las peleas familiares. Ay, pastor. Bueno, y se pusieron serios. Porque no he visto el primer niño en una pelea gritando aleluya. El que sacia bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, que te rejuvenezcas. Vea, gente perdiendo plata en botox y cirugías plásticas. No. Hablen bien y verás que se rejuvenece. Amén. Por eso las que hablan mal se ven viejitas. ¿Cierto? Se arrugan más rápido. Pero cuando usted habla bien, usted se rejuvenece. Amén. De modo que te rejuvenezcas. Dios tiene beneficios. Resiste. Volvamos, cíñase la verdad, póngase el lomo de la verdad. Y es que cuesta vestirse de la verdad. Es que si digo allá en el trabajo que me quedé dormido, me botan. Ay, jefe, es que había un tráfico. Mentiroso. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Dónde está la coraza? En el pecho, en su corazón, en su vida. Tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. ¿Qué es la justicia de la que Dios nos pide? No pida, por favor, si usted trata mal, si usted anda mal con los demás, que con usted sean bien, porque usted no está dando justicia. Amén. ¿Cierto, hermana? Y por favor, quiero un amén fuerte, la que se identifique. Que es injusto que ese esposo todo el día ni una llamadita. No, ayúdeme con un amén. Tranquilo, ya, durmamos en la sala hoy, varones. Es injusto que todo el día ni una llamadita, ni un cómo estás. ¿Cierto? Y que llegue a la casa ya el don señor a sentarse, sírvame la comida, que llegó aquí el dador. Y atienda a esos niños que vengo cansado. Y luego se siente allá como un monumento en el control remoto a ver las noticias. Bueno, ojalá, Netflix pues. Y a exigir en su casa.
y exigir que todo se mueva alrededor de él, es injusto con esa esposa que un hombre haga eso. Así me miren mal, hermanos, ¿cierto? A la esposa hay que llamarle, ¿cierto? Hola amor, ¿cómo está? ¿Cómo va tu día? Aquí pensando en ti. Y para que no siga, cuélguele, ¿no? Porque usted le dice cómo va tu día y ahí se queda media hora y de pronto lo bota. Pero cuélguele, ¿verdad? Llegar a casa. Amor, ¿en qué te ayudo aquí? ¿Qué hay para hacer? Los machos también nos ponemos el delantal. Eso, aplauda. Y fue una soltera. Espere que se case. No. Los varones ayudamos en la casa. Yo te ayudo, amor. Ay, está entretenido. Porque si no, no tienes una coraza de justicia. Hermana, ame a ese esposo, respételo. No diga, ¿y cómo está su esposo? Por ahí anda de peor es nada. Sí, es injusto. A ese hombre hay que darle honor. Miren, les voy a enseñar algo. Cuando Dios habla de él y su iglesia, ¿a qué lo hace similar? Al matrimonio, ¿cierto? Y entonces el Señor viene y dice, esposo, amen a las esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Se entregó. Hermanos, yo por esa hermana tengo que dar la vida, imagínense. Claro, yo por mi esposa tengo que dar la vida. Si necesito un pulmón, le doy uno, quedamos uno y uno, gloria a Dios. Si hay que cuidarla, yo la cuido, porque así como Dios cuida a la iglesia. Ese fue el mandato, a cuidarla como manda la iglesia. A ver, ¿qué quiere, mi amor? ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo vamos? Bien. Y tengo que constantemente, así el Señor cuida a la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Él nos cuida a todos. Mire, nos tiene en un bonito lugar, a usted lo tiene en su trabajo. Dios cuida a su iglesia. Así dice, esposo, cuide a esa esposa. Cuide, porque eso es justo conmigo. Eso es justicia. Yo le doy a usted, dele todo. Amén. Por eso, joven, si usted piensa en casarse, empiece a ahorrar. Empiece a ser un responsable, una base. Ahí hay unos, ay pastor, me quiero casar y todavía durmiendo hasta las 2, 3 de la tarde y jugando PlayStation toda la noche. No, ¿eso para qué? ¿Eso para qué? No, empiece. Miren, eso se lo enseñó Dios a Adán. Dios no le entregó a Adán a Eva hasta que él no le puso nombre a todo lo que le había mandado. ¿Sí o no? Y es más, hasta Dios le ayudó a hacer una casa para meter a esas mujeres. ¿Sí o no? Le dio el huerto y le dijo, ve ahí va a tener a su mujer. Y ahí sí Dios le entregó a su mujer. Eso es justo delante de Dios. Y a la mujer le dice, sujétese. El problema de la iglesia es que no se quiere sujetar a Cristo. ¿Cierto? Por eso la iglesia que tiene que sujetarse. Miren, ¿qué estamos haciendo ahora? Alabando al Señor. ¿Usted alaba a su esposo? ¿Usted lo alaba?
Porque Él me dice a mí que yo me entregue como Cristo se entregó a la iglesia, pero que la esposa se sujete al Señor así como la iglesia se sujeta a Cristo. A los hombres nos gusta es que a veces nos digan: amor, gracias por todo lo que haces por nosotros. Amén. ¿Qué pasó? Se quedaron callados. Bueno, es que con estos tiempos a veces ellas aportan más que uno, ¿cierto? Pues esos son los tiempos de hoy. Pero no se trata de eso hoy, sino de ser justos, de la coraza de justicia que tiene que estar acá puesta. Es justo como yo trato a mis hijos, es justo. Es injusto, mire, es injusto con la humanidad que le exija a Dios, y cuando uno les habla a Dios dice: ¿y dónde está Dios cuando pasa esto? ¿Y dónde está Dios cuando sucede estas cosas? ¿Dónde está Dios? Y la gente: ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Dios está ahí. Lo que estás esperando es que ellos lo reciban, que ellos decidan involucrarlo en sus cosas, pero como no lo involucran, ¿cómo se va a meter Dios ahí? ¿No ve que Él es un caballero? Y si Él se metiera, y si Él se metiera sin autoridad, entonces hoy tendríamos la gente diciendo: ¿y Él por qué se mete? ¿Quién lo mandó a meterse? Porque el ser humano es así, injusto. Pero Dios es justo. Por eso debemos aprender de Él justicia, con la vestidos con la coraza de justicia. En tu corazón debe haber justicia. No esperes la bendición de Dios andando mal en Dios. ¿Verdad que sí? Pero si andamos bien en Él, si caminamos como Él nos manda, la Biblia tiene una promesa. La Biblia dice que el que ande en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar, porque el Señor está con él en este camino. Luego le dice el siguiente, pongamos la imagen para terminar, porque ya se me fue la hora. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, de la buena noticia. Camine, hermano, camine, hermana, como un hombre, una mujer salva de Dios, como una mujer que ha entendido la salvación de Dios en su vida, que lo comparte, que lo entrega a los demás. Hay algo en el calzado. Estaba investigando con el calzado de los, ahí está el calzado, y resulta que los romanos les gustaba ese calzado apretado. Entraban de tal manera que era bien ajustado, y luego con las sandalias lo ponían, porque al calzado estar bien ajustado y apretarles, recuerden que ese calzado era de cuero. Era de cuero. Entonces, de nuevo, al principio ese calzado tallaba mucho, pero les gustaba, era porque a medida de que caminaban y todo, el calzado se iba adaptando a sus pies, ese cuero se iba adaptando a sus pies, de tal manera que con el tiempo ellos se volvían más ágiles en la batalla por ese calzado, más que ningún otro. Y claro, a veces cuando venimos a los caminos de Dios, pues hay cosas como que nos tallan, hay cosas como que nos incomodan, pero a medida que vamos viviendo este camino, luego vemos que nosotros nos vamos adaptando a eso, vamos caminando conforme a eso, y ahora nuestro camino es diferente, ahora nuestros pasos es diferente. A veces uno le dice a los hermanos: invite a los amigos, y usted se pone a hacer lista. Pues, ¿a cuáles? Si todos son de la iglesia. ¿Cierto que sí? Le dicen: no, vamos a traer amistades allá del trabajo, y uno va: pero sí, es que mis amigos son los de la iglesia todos. Esos son mis amigos, porque ya tus pasos son los pasos del Señor, tus caminos son los caminos del Señor. Amén, como dice en Isaías 55, amén, así son los caminos del Señor, más altos que nuestros caminos. Los que están aquí en las cosas de Dios, al principio nos tallan,
al principio, yo recuerdo recién llegué a la iglesia cristiana y dijeron, oh, viene el hermano Eliseo a predicar, y yo, uy, ese viejito nos va a tener, uy, con el anciano Eliseo. Uy, una dominical ahí en Manhattan, pero era donde yo visitaba, nos tuvo como 1 hora y 45 minutos. Y cuando yo salí le dije con el que iba, dije, uy, cuando vengas hermano, díganme para yo no venir. Uf, 1 hora y algo. No. Y cuando entré al pastorado, todo el día él predicando y uno que siga, que no pare. Aleluya. ¿Por qué di la horma? Y es que aquí está el Señor. Amén. El Evangelio de la Paz.